Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Alerta en Cuba. Miguel Díaz-Canel advierte posible ataque y asegura que el país está armado para responder. Les contamos. El cubano no tiene miedo. Tensión global. Donald Trump lanza operación militar en Hormuz para romper el bloqueo iraní. Tenemos los detalles. ¡Ponga sus manos atrás! ¡Ponga sus manos atrás! Horror en Florida. Cubano asesina a su pareja a puñaladas y sacude a toda la comunidad. Les contaremos. Ofensiva contra la dictadura. Trump endurece sanciones contra el régimen cubano y pone en la mira a España. Tenemos los detalles. Comenzamos. Tensión al límite y lenguaje de guerra. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia que enciende todas las alarmas. Asegura que la isla enfrenta un escenario cada vez más peligroso frente a Estados Unidos y que el país ya se prepara para lo que pueda venir. El mensaje llegó durante un evento internacional en La Habana, donde el régimen denunció una agresión constante desde Washington, en medio de un clima que no deja de escalar. Hay la inminencia de una agresión militar. El pueblo cubano no tiene miedo. Aquí no habrá ni sorpresa ni derrota. Cada cubana y cada cubano tiene un fusil. Cada cubana y cada cubano tiene una posición en la defensa y tiene una misión que cumplir en defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Y el contexto es clave. Todo ocurre justo después de que el presidente Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva que golpea sectores estratégicos de la economía cubana: energía, defensa, minería y sistema financiero, medidas que se suman a un embargo cada vez más duro y que ya están teniendo impacto directo dentro de la isla. Porque la crisis es evidente. De hecho, el propio gobierno reconoce que pasó meses sin recibir petróleo y que el poco suministro reciente está a punto de agotarse. En ese escenario, el discurso oficial sube de tono. Se habla de resistencia, de preparación y de una respuesta organizada ante cualquier amenaza, un mensaje que busca proyectar fuerza, pero que también refleja la presión interna que vive el país. Mientras tanto, desde Estados Unidos, Trump no ha bajado la intensidad. En recientes declaraciones, ha dejado claro que su administración mantendrá e incluso aumentará la presión sobre La Habana. Cuba es un caso interesante. A Cuba no le está yendo muy bien en este momento. Su sistema no ha sido bueno para los cubanos. Su pueblo ha sufrido durante muchos años. En este momento, Cuba es una nación fallida. Y así, el choque de discursos crece. De un lado, un gobierno cubano que denuncia asedio. Del otro, una Casa Blanca que endurece sanciones y mantiene el pulso firme. Pero en el medio está la población, una isla golpeada por la crisis con escasez, apagones y un futuro incierto, que ahora también escucha un lenguaje cada vez más cercano al conflicto. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una escalada real o ante una guerra de palabras que podría ir más allá? Por ahora lo cierto es que la tensión sube y el escenario, dentro y fuera de Cuba, se vuelve cada vez más delicado, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos arrancó este lunes una operación de alto impacto en el estrecho de Hormuz. Bajo el nombre de Proyecto Libertad, el gobierno de Donald Trump movilizó destructores, aviones de combate y cerca de 15,000 soldados con un objetivo claro: escoltar y liberar a los buques mercantes que han quedado atrapados por el bloqueo impuesto por Irán en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. La Casa Blanca lo presenta como un gesto humanitario para garantizar la libertad de navegación, mientras el Comando Central de Estados Unidos confirma que ya hay operaciones en marcha en la zona. La tensión no es teórica. Washington asegura que 2 embarcaciones comerciales con bandera estadounidense lograron atravesar el estrecho con éxito, marcando lo que sería el primer avance concreto de esta operación. Pero desde Teherán, la versión es completamente distinta. La Guardia Revolucionaria Islámica niega que haya ocurrido ese tránsito y califica las declaraciones estadounidenses como falsas
advirtiendo que cualquier movimiento que viole sus controles será respondido con detenciones por la fuerza, en lo que representa la primera amenaza directa desde el inicio del cese al fuego anunciado semanas atrás. Las autoridades activaron alertas en Dubái y Abu Dhabi y pidieron a la población resguardarse, confirmando que la situación está lejos de estabilizarse. A pesar de este escenario, Washington insiste en que busca bajar la tensión. Estados Unidos niega que alguno de sus buques haya sido alcanzado y en un gesto que podría abrir una ventana diplomática, aceptó devolver un barco iraní previamente incautado con mediación de Pakistán. Al mismo tiempo, el propio Trump asegura que las negociaciones con Irán avanzan de forma positiva, mientras Teherán revisa la última propuesta enviada por Estados Unidos. El resultado es un escenario volátil, con operaciones militares activas, versiones enfrentadas y un equilibrio extremadamente frágil en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Lo que ocurra en Hormuz en las próximas horas puede definir no solo el rumbo de esta crisis, sino también el impacto directo en la economía global y los mercados energéticos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Ponga sus manos atrás. Ponga sus manos atrás. Behind your neck. Behind your neck. Un crimen brutal que vuelve a encender las alarmas. Un hombre de origen cubano está tras las rejas acusado de asesinar a su pareja con un arma blanca en North Fort Myers, en un caso que estremece al sur de Florida y golpea directamente a la comunidad cubana. La víctima fue identificada como Yaneisy Hilda Prieto Rodríguez, de 38 años, madre de 2 niñas, una mujer que, según familiares, luchaba por salir adelante en Estados Unidos. Su vida terminó de forma violenta dentro de su propia casa en un escenario que, según investigadores, evidencia la intensidad del ataque. Todo comenzó con un llamado por alteración doméstica. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer inconsciente con múltiples heridas punzantes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. En video difundido por la propia oficina del sheriff, se observa el momento en que los agentes le ordenan «manos atrás», en inglés y en español, antes de ser detenido. Ponga sus manos atrás. Ponga sus manos atrás. Behind your neck. Behind your neck. Ahora enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y permanece bajo custodia mientras la Unidad de Crímenes Mayores continúa armando el caso junto a la Fiscalía. El propio sheriff calificó el hecho como violencia brutal e inaceptable y advirtió que este tipo de crímenes no quedarán impunes. Pero este caso no es aislado y eso es lo que más preocupa. Se suma a una cadena creciente de violencia contra mujeres cubanas en el exterior. Casos distintos pero con un patrón común. Relaciones marcadas por la violencia que terminan en tragedia. Hoy el nombre de Yaneisy se suma a esa lista. En redes sociales la indignación no se detiene. Familiares, amigos y miembros de la comunidad exigen justicia y piden que estos casos no se repitan, porque detrás de cada cifra hay una vida truncada, una familia destruida y 2 niñas que hoy quedan sin madre. La pregunta es inevitable: ¿qué está fallando y cuántas tragedias más tendrán que ocurrir antes de que se detenga esta violencia? Por ahora el dolor sigue presente y el reclamo es claro: justicia para Yaneisy. Seguiremos de cerca el desarrollo de este caso. Soy Leticia Grau para América Noticias. La presión aumenta y ahora golpea más allá de la isla. La nueva ofensiva del presidente Donald Trump contra el régimen cubano podría alcanzar a empresas extranjeras, especialmente a la cadena Melia Hotels International y a instituciones financieras españolas con vínculos en Cuba, todo tras la orden ejecutiva que amplía sanciones y bloquea activos relacionados con la dictadura. Analistas advierten que esta medida no solo busca asfixiar al régimen, sino también presionar a sus aliados internacionales. Pero aquí hay un punto clave. No toda la crisis se explica por sanciones. Mientras Washington endurece su política, dentro de Cuba persisten problemas estructurales que llevan décadas. Control estatal absoluto, baja productividad, falta de inversión real, restricciones al sector privado y una economía centralizada que no logra generar crecimiento sostenible. El resultado es visible. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos del régimen, está colapsando. La llegada de visitantes cayó casi un 50%,
hoteles vacíos, descuentos desesperados y una industria que intenta sobrevivir en medio del deterioro. Pero el golpe más fuerte lo recibe el pueblo cubano. Miles de trabajadores del sector turístico hoy están sin ingresos estables y un sistema que no ofrece respuestas. A esto se suma la crisis energética agravada por la falta de combustible, pero también por años de mala gestión, infraestructura deteriorada y dependencia de importaciones sin respaldo interno. Mientras tanto, el régimen intenta sostener su narrativa responsabilizando principalmente al embargo, pero cada vez más voces señalan que el problema es más profundo, porque incluso en momentos de menor presión internacional, la economía cubana ya mostraba señales de debilidad, y ahora, con más de 240 sanciones acumuladas en pocos meses, la presión externa se combina con fallas internas, creando una tormenta perfecta. En el centro de todo están las empresas extranjeras, demandas en tribunales de Estados Unidos por operar en propiedades expropiadas, riesgos de nuevas sanciones y un escenario cada vez más incierto para invertir en la isla. ¿Hasta qué punto las sanciones están debilitando al régimen y hasta qué punto el propio modelo interno está hundiendo al país? Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nueva polémica. Y ahora viene desde América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió el debate tras afirmar que, si se levanta el embargo contra Cuba, habría cambios políticos en la isla. Pero su mensaje no pasó desapercibido. En redes sociales, Petro atribuyó la crisis de Cuba, hambre, pobreza y escasez, al embargo estadounidense, calificándolo como un bloqueo criminal, y advirtió que cualquier intervención militar podría desatar violencia en toda la región. ¿Qué hacer con Cuba? Hablar. Fracasa porque hay un bloqueo. ¿Solo por el bloqueo? No, no solo, porque hay un bloqueo. Como lo hubo en Venezuela, y eso se llama genocidio. El bloqueo es genocidio. Las declaraciones llegan después de que Donald Trump elevara el tono sobre Cuba, incluso mencionando escenarios de acción directa. Y aquí es donde estalla la controversia, porque mientras Petro defiende al régimen cubano, surgen cuestionamientos sobre su propia autoridad para hacerlo. Sectores críticos recuerdan su pasado político y actualmente está incluido en la lista de señalamiento de personas investigadas por nexos con el narcotráfico, un tema que sigue generando debate, además de una gestión en Colombia que ha sido fuertemente cuestionada por distintos sectores políticos y económicos. En días pasados, Petro generó polémica al decir que se vive mejor en Cuba que en Miami. Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón. Y esa frase ha encendido aún más la indignación, especialmente en el exilio cubano, donde muchos consideran que esas declaraciones ignoran la realidad de escasez, apagones y falta de libertades en la isla. El problema no es solo externo, sino el modelo interno que ha gobernado la isla por décadas, y en medio de ese choque de narrativas, Petro toma partido. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un avión de United Airlines estuvo a punto de verse envuelto en una desgracia. Una de sus ruedas rozó el domingo un poste de alumbrado y un camión repartidor en una autopista próxima a las pistas del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Funcionarios de la Agencia Reguladora de Aviación afirmaron que el Boeing 767-400, que venía de la ciudad italiana de Venecia con 221 pasajeros y 10 tripulantes, pudo aterrizar sin contratiempos. No se reportaron lesionados entre los ocupantes del avión, mientras que el conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después. El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad, después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos. Las autoridades y la propia aerolínea anunciaron la apertura de investigaciones. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto.
La crisis energética cubana vuelve a agravarse porque Díaz-Canel reconoció que el país se queda sin petróleo en cuestión de días. Combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para, en los últimos 15 días, cambiar la situación electroenergética que había en el país, pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba. Y como si eso fuera poco, se aparecen ayer como regalo del 1 de mayo, parece que molestó el 1 de mayo, como se dice aquí, parece que les picó la enorme demostración de firmeza del pueblo cubano. Dieron a conocer otra orden ejecutiva titulada Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Tomaron el mismo pretexto de la anterior orden ejecutiva. Según el reporte, el cargamento ruso que había dado un respiro temporal ya está prácticamente agotado y no hay un nuevo suministro confirmado que compense la falta. El resultado es previsible: apagones más duros, transporte más limitado y una economía que depende de un combustible que simplemente no alcanza. La propia información oficial y los análisis independientes coinciden en que la isla necesita varios barcos como el ruso que llegó en marzo para sostener la demanda, algo que hoy no ocurre. Eso deja al sistema eléctrico otra vez al borde del colapso, con una infraestructura vieja, dependencia de importaciones y una vulnerabilidad que se repite una y otra vez. En otras palabras, el alivio fue corto y la crisis de fondo sigue intacta. Díaz-Canel admitió que Cuba comerá solo lo que logre producir, una frase que resume con brutalidad el nivel de la crisis alimentaria en la isla. Estando conscientes de que vamos a comer no lo que importemos, vamos a comer lo que seamos capaces de producir en el país. Y ustedes me podrán decir, pero estás loco, pues ahora que tienes menos combustible, que tienes menos cosas, ¿cómo vas a lograr soberanía alimentaria? Bueno, con el esfuerzo y con el talento de los cubanos, trabajando todos nosotros conscientes de que vamos a comer lo que seamos capaces de producir. No es una metáfora, es la confesión de que la producción nacional ya no alcanza para cubrir ni siquiera lo básico y que el país depende cada vez más de una economía de supervivencia. Con esa declaración, el gobierno reconoce que el problema no es solo la escasez puntual, sino una ruptura más profunda de la capacidad productiva. La frase llega en medio de una etapa marcada por inflación, desabastecimiento, caída del poder de compra y una agricultura que no logra responder a la demanda interna. Cuando el mensaje oficial se reduce a comeremos lo que logremos producir, lo que queda claro es que el Estado está admitiendo límites estructurales muy graves. En la práctica, eso significa menos importaciones, menos oferta en los mercados y más presión para una población que ya viene sobreviviendo con muy poco. El candidato presidencial colombiano Abelardo del Espriella volvió a meter a Cuba en el centro del debate al proponer que la isla adopte un estatus similar al de Puerto Rico. Según su planteamiento, Estados Unidos liberaría a Cuba y la mejor forma de hacerlo sería convertirla en un Estado libre asociado, una idea que él presenta como fórmula de transición y reconstrucción. La propuesta no pasó inadvertida porque toca un punto muy sensible: ¿qué hacer con un país que lleva décadas en crisis y cuyo futuro político parece cada vez más incierto? Del Espriella insiste en que ese modelo permitiría estabilidad, institucionalidad y una especie de reinicio para la isla, pero al mismo tiempo abre una discusión complicada sobre soberanía y dependencia. Para unos, es una salida pragmática ante el colapso cubano; para otros, una fórmula de tutela externa que reemplaza un problema por otro. Lo cierto es que la sola propuesta revela hasta qué punto Cuba sigue siendo un símbolo de fracaso político en la región y un tema que otros actores usan para marcar posición ideológica. En Miami, un jurado federal declaró culpable al excongresista cubanoamericano David Rivera en un caso relacionado con Venezuela. Los reportes señalan que Rivera y la consultora Sternufer ocultaron vínculos contractuales con una empresa ligada a PSA mientras hacían gestiones de influencia política en Estados Unidos. En otras palabras, el caso no trata solo de dinero o contratos, sino de una operación para mover poder e influencia sin cumplir con las reglas federales de registro. El juicio dejó al descubierto cómo el lobby político del sur de Florida puede cruzar la línea entre representación de intereses y trabajo encubierto para gobiernos o empresas extranjeras. También le dio un giro incómodo a la narrativa de algunos sectores del exilio cubano, que suelen denunciar con dureza la penetración de regímenes como el venezolano o el cubano en la política regional. Rivera,
que fue una figura conocida dentro del Partido Republicano en Florida, ahora enfrenta el peso de una condena que puede tener consecuencias fuertes para su trayectoria pública. Un portaaviones de Estados Unidos regresa desde Irán en medio de un momento de tensión creciente también con Cuba. Aunque la nave no esté navegando hacia La Habana ni tenga una misión directa sobre la isla, el contexto del titular refleja un ambiente geopolítico cargado, donde cualquier movimiento militar estadounidense se interpreta en Cuba como señal de presión. Para el gobierno cubano, estas noticias no son solo internacionalismo informativo, son parte del tablero estratégico que siempre mira Washington, Caracas, Moscú y el Caribe al mismo tiempo. La referencia a Irán y Cuba en una misma coyuntura no es casual, porque ambos escenarios suelen usarse para medir fuerza, influencia y capacidad de respuesta de Estados Unidos. En este tipo de escenario, La Habana suele leer cada despliegue naval como una advertencia política, aunque no haya una amenaza militar inmediata. Eso alimenta una narrativa de cerco y presión que el régimen usa con frecuencia para justificar su discurso interno y su desgaste económico.